hermanos, ahí hay un título que dice diezmos ofrendas que enseña el Nuevo Testamento para seguir en lo que hemos estado viendo, lo que el hermano Han nos estuvo explicando. Es bueno aclarar esto para justamente enseñar lo que enseña la Biblia. Tradicionalmente hemos sido enseñados de una manera y con ello digo que muchos de ustedes seguramente vienen de contextos diferentes, pero nosotros como iglesia también o como corporación también no hemos sido en cierto sentido tan rigurosos en esto. También a veces hemos aplicado prácticas que no necesariamente son escriturales por seguir ciertas tradiciones, pero en esta iglesia queremos que la palabra sea la que hable y no nuestras tradiciones. Así que quiero invitarles un poquito a considerar este tema y quiero empezar con algunas preguntas. ¿El diezmo es un mandato para la iglesia? En términos generales, vimos el domingo pasado que al parecer no es así. ¿Es el diezmo una enseñanza, es una ordenanza para la iglesia? En muchas iglesias se lo pide así, ¿cierto? Seguramente ustedes han escuchado. Si no lo es, ¿significa que no es necesario dar para la obra? ¿Cierto? Una pregunta que surge, si es necesario. Entonces, ¿cómo se debería dar? ¿Cómo yo debería dar? ¿Hay un parámetro de medida claro en el Nuevo Testamento? Recordamos que en el Antiguo Testamento habían, ¿cuántos diezmos se guardan? 3 diezmos, ¿cierto? En general. Uno para el templo, otro para los levitas y otro para ¿quién más? Muy bien, extranjeros, viudas, pobres en general. 3 diezmos generales. O sea, no era solamente el 10%, y creo que había otro más, ¿cierto? Que tenía que ver con un diezmo que era cada 3 años o algo así. Ahora, el término diezmo, si vamos al Nuevo Testamento, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. De esas 8 veces en Hebreos aparece en 7.2, 1.5, 6.8 y todo relacionado con Melquisedec. ¿Podemos sacar una enseñanza de ahí para la iglesia? No, porque está remitiéndonos a otro contexto, a otro hecho particular en el contexto, ¿cierto? Cuando Abraham volvía de ese triunfo militar y entregó los diezmos a Melquisedec. De ahí, de ese pasaje, no podemos sacar muchas enseñanzas. Se menciona en otros pasajes, ¿cierto? Como en Lucas 11, en donde se ve un ejemplo de alguien que dice, yo doy todos mis diezmos. Pero hay un pasaje en particular que quiero que me acompañen, que es Mateo 23, que quizás es un versículo que es necesario tratarlo y entenderlo a la luz del contexto, entenderlo a la luz del Antiguo Testamento también. Mateo 23. Jesucristo hablando, ¿cierto?, a los judíos, a los fariseos especialmente, le dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Y cómo les llama? Hipócritas. Wow, fuerte, ¿cierto? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y después dice el texto, esto era necesario hacer, ¿qué cosa? El diezmo, sin dejar de hacer aquello. Lo que está diciendo el Señor es que el diezmo, ahí en ese contexto, dice, era necesario que ustedes hicieran eso, ¿cierto? Diezmaran todo, como dice el texto ahí, dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los judíos habían de una otra manera distorsionado el concepto del diezmo. Entonces llegaron a ser tan legalistas que para ellos era mucho más importante ser tan rigurosos en eso y habían dejado la esencia de eso. Claramente dice la justicia, la misericordia y la fe. Pero Jesús no niega el hecho de que era necesario dar el diezmo. Ahora, ¿significa eso que la iglesia debe darlo? Y aquí es muy interesante porque nosotros creemos en un principio de distinción en la Escritura y específicamente cuando entramos en el tema de la escatología. 1 Corintios 10, 32, como dice, ¿alguien lo tiene? Por favor, si lo puede leer. Es muy interesante que el mismo Pablo hace una distinción y ruega a los hermanos en general ahí a hacer esa distinción. ¿Sí? ¿Cierto? Hace una distinción Pablo de ciertos grupos. No se hay tropiezos ni a gentiles, ni a judíos, ¿y qué más? Ni a la iglesia de Dios.
Si ustedes leen Apocalipsis van a encontrar también esa distinción en Apocalipsis también. Es muy interesante. Cuando se habla de los 144.000, ¿de quién se está refiriendo? ¿De los gentiles o de los judíos? Apocalipsis 7, judíos. La Biblia no para de distinguir entre judíos y gentiles. Y en cierto sentido eso es muy interesante porque algunas líneas teológicas de Buenos Hermanos también hacen una separación y creen firmemente en que hay solamente un pueblo, pero en esta área dicen no, pero la iglesia es diferente a Israel. Ahora, Jesús está refiriéndose, mis queridos hermanos, a judíos. ¿Está hablando de quiénes? De judíos. De las prácticas que ellos tenían en cuanto a lo que era dar. Y este versículo tenemos que entenderlo a la luz de su contexto. Muchas veces ustedes han escuchado el pasaje de Malaquías que dice, ¿cierto?, refiriéndose el Señor al pueblo de Israel en el contexto de lo que ellos habían dejado de hacer. Malaquías 3, 7, 10. Muchas veces lo hemos escuchado, yo lo escuché en su momento, refiriéndose como una acusación a la iglesia, que dice, desde los días de vuestros padres, estoy leyendo Malaquías 3, 7 al 10, os habéis apartado, dice Dios a Israel, de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Contesta el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. De ahí viene el versículo, traed todos los diezmos al folí. Se ha usado muchas veces ese versículo para aplicarlo a la iglesia, pero ¿cuál es el contexto? Está hablando de Israel en el contexto de su retorno. Y quiero explicarle un poquito a grandes rasgos esa situación. La introducción, ¿cierto?, que tiene que ver justamente con el contexto de este versículo, nos remite a, por ejemplo, a Ageo. Quiero que me acompañen al libro de Ageo, capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Después de que Israel, recuerden que Israel es deportado, ¿cierto?, como nación por los babilonios y por los asirios. Se pierden, quedan eliminados como una nación, porque se van deportados. Y ahí vemos la historia de Daniel, ¿cierto?, Jeremías predicando también ahí, para quienes se quedaron también, y de ahí nacen todo lo que son los samaritanos, esta mezcla de judíos con gentiles, ¿cierto?, es lo que son los samaritanos. Y en ese contexto, cuando vuelven a su pueblo, a su nación, en el retorno, ¿qué creen ustedes que hicieron los israelitas cuando vuelven a su tierra? ¿De qué se preocuparon, piensan ustedes? El templo hubiera sido genial, se hubieran preocupado del templo, pero miren Ageo 1, versículo 4 al 11. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué significa eso? Que no le rinde la plata. No aprovecha, sí, viene Josué, pero no le rinde la plata. Y en el día de hoy, ¿cuánto dura la plata? La nada misma, ¿cierto? Todos tienen saco roto, ¿no? No, pero eso estaba sucediendo con los israelitas porque volvieron del retorno y empezaron a trabajar y a preocuparse no del templo. Primero empezaron a preocuparse de sus propias casas. Y está sucediendo algo, porque parece que no rinde. Sigo leyendo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Ha dicho Jehová, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Fíjense que es muy interesante porque los israelitas lo que habían hecho después de volver a su tierra, se habían preocupado de ¿qué? De construir sus casas y habían abandonado ¿qué cosa? El templo.
Y evidentemente, si estaríamos en guerra, ¿qué haríamos nosotros después de la guerra? Sería como natural preocuparnos de qué, de nuestra casa, de colocarle azulejo a la cocina, ¿cierto? Un buen televisor a los partidos, ¿cierto? Y eso estaban haciendo los israelitas, pero se habían olvidado de qué, del templo. Y miren lo que es, hermano, porque esto fue la consecuencia de qué cosa, de los sacos rotos, de la sequía, y esto está ligado a la bendición de Dios. Ahora, quizás yo no veo eso en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento Dios se maneja a través de otra manera con sus hijos, a través del nuevo pacto, a través del corazón nuevo que ha adoptado a los creyentes. En este contexto de Israel estaba condicionado a las bendiciones, para la redundancia, condicionales. Si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Si no lo haces, yo no te voy a bendecir. Sin embargo, no vemos eso en el Nuevo Testamento, porque Dios nos presiona, valga la redundancia entre comillas, bajo otra fórmula o bajo otro requerimiento. Ahora, no solamente había un problema en cuanto a los intereses errados o a las prioridades erradas, no había unas prioridades ordenadas. Las personas eran muy materialistas y decían, pero bueno, ¿y quién me va a ayudar? Y empezaron a construir sus casas. Otra cosa que había, Malaquías 1, del versículo 7 al 8, quédense ahí por favor. Hay otro problema. ¿En qué ofreciste sobre mi altar pan inmundo? Dice, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? La adoración había caído en una degradación, porque los judíos cuando entregaban, ¿cierto?, sus sacrificios, ¿qué entregaban? ¿Lo mejor? Ya lo peor, lo que ya estaba no servía, ¿cierto? El cojo o el animal cojo o ciego era entregado para el sacrificio. Había un desenfoque de qué cosa, de los diezmos, ya no se daba. La adoración estaba totalmente degradada. Pero hay otra cosa más. Leo 13 a 14 de Malaquías 1. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones, pero ustedes ni siquiera tienen respeto de eso. Hermano, había engaño, había robo, no entregaban lo mejor, se estaban preocupando de qué cosa, de sus propias casas. Y a veces nosotros perdimos el enfoque y pensamos que dar un poco a Dios nos va a hacer pobres. Y eso fue un gran error que cometieron los israelitas, porque cayeron en una falsa adoración, en una degradación de la adoración a Dios. Otra cosa que se suma al problema de Israel cuando vuelve al retorno, Malaquías 2:8. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Dios está hablando a los sacerdotes. ¿Cómo es que los sacerdotes habían caído, ¿cierto?, en su responsabilidad? Dice el texto, habéis hecho tropezar a muchos, ¿en qué cosa? En la ley. O sea, el pueblo en general había caído en decadencia, pero ¿y los ministros que estaban encargados de dirigir la adoración a Dios, se habían escapado de esa degradación? También habían caído en ello. No estaban predicando la ley de Dios, estaban haciendo tropezar al pueblo de Israel. Por último, fíjense cómo es todo esto de no seguir las normas de Dios. Malaquías 2:11. Dice Dios, una acusación del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. ¿Cuál es la abominación? ¿Cuál es esta cosa horrible que se ha cometido? Dice el texto, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó y se casó con hija ¿de quién? ¿Qué significa eso? ¿En qué otra cosa había caído Israel? No. En las relaciones ilícitas. Porque los hijos de Israel habían dado sus hijas ¿a quiénes? A los hijos de pueblos extranjeros que adoraban a Dios.
¿A qué dioses adoraban? A los Baales, a dioses extranjeros. Fíjense toda la decadencia del pueblo de Israel. Malaquías 3:10. Y aquí viene este contexto, este versículo que muchas veces se saca a alusión y se tuerce para decir, ustedes me han robado. Cuando el contexto está hablando ¿de quién? Del pueblo de Israel. No está hablando de la iglesia. ¿Cómo puedo aplicar este texto a la iglesia? La única manera es torciendo la escritura. Entonces, en este contexto en donde sea, desde los días de vuestros padres, estoy leyendo Malaquías 3:7 al 10, os habéis apartado de mis leyes. Chuta, Israel no ha cambiado, sigue mal. Dice el profeta, y no guardasteis mi ley. Volveos a mí, un llamado, y yo me volveré a vosotros. Mire qué interesante, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Bendiciones condicionales, pactos bilaterales. ¿Se acuerdan del pacto bilateral? Usted hace esto y yo hago esto. Y eso nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Si haces la cama, ¿cierto, Felipe? Ajá. Si haces esto, tú sabes. ¿Quieres esto? Bueno, entonces haces esto otro. Ahora, sigo leyendo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y me dijiste, ¿y en qué te hemos robado? ¿Quién está diciendo? ¿Quién está respondiendo? ¿En qué te hemos robado, Dios? Nosotros no te hemos robado nada. Israel está hablando. Y Dios le dice, sí, me han robado. En los diezmos y en su ofrenda. ¿Y a qué diezmos se refiere? ¿Al templo? ¿Sí o no? ¿Habían descuidado el templo? ¿En qué se estaban preocupando? En sus casas. ¿Estaban robando qué cosa? El tema de los huérfanos, el tema de las viudas, los extranjeros. Que se la arreglen solos los haitianos, ¿cierto? No había, no sé, seguramente, no había, obvio. No estaban preocupándose de ellos, ¿cierto? Y por supuesto, los levitas no estaban recibiendo lo que necesitaban para su mantención. Recuerden que el pueblo de Leví era el único pueblo que no recibió herencia. Y ellos eran los que estaban trabajando, ¿en qué cosa? En el servicio al templo, en la amplificación, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con el data, todo ese tema en Israel. No van a creer eso, pero una manera de graficarlo es lo que podemos hacer ahora. Ellos son los que estaban encargados de levantar las carpas, de juntar todas las carpas, de reunirlas, ¿cierto? De ya, vamos otra vez, salimos de aquí, vamos para otro lado. Tenían que instalar todo, el servicio, el sacerdocio, lavar la ropa de los sacerdotes, todo, hermano, todo. Pero ellos incluso habían descuidado eso. Entonces, en ese contexto claramente vemos, hermanos, que la situación con el avivamiento es Nehemías, porque Nehemías revela un avivamiento, pero ese avivamiento después empieza a decaer. Y en el periodo intertestamentario se producen otras cosas que también dan luz en cuanto a lo que sucedió con el pueblo de Israel antes de llegar a este versículo de Mateo 23, cuando Jesús denuncia a Israel, ustedes, ¿cierto?, como dice el versículo que leímos en delante, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas les llama, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que el pueblo de Israel fue dejando con el tiempo. El periodo intertestamentario, ¿cuál es el periodo intertestamentario? ¿Lo saben? Entre los testamentos, antiguo y nuevo. ¿Cuántos años se produjeron más o menos ahí de tiempo? Se dice que son aproximadamente 400 años. ¿Qué sucede ahí? Malaquías es el último profeta de Dios, no hay más voz de Dios. Y en ese contexto, antes que aparezca Mateo, en ese contexto de 400 años ocurrieron muchas cosas. Ahí surgen los fariseos, los saduceos, todos estos, digamos, los grupos que aparecen en el Nuevo Testamento posteriormente, ¿cierto? Los macabeos también, y ahí surgen muchos libros apócrifos que no son inspirados, pero se le da cierto interés histórico, entre comillas, cierto interés histórico, porque revelan lo que sucedió en ese tiempo. Les comento algo que sucede en el periodo intertestamentario, solamente a grandes rasgos. Tobit, ¿cierto?, un judío piadoso, deja ver que se daban aún en ese tiempo los diezmos o el maser. Maser es la palabra hebrea para diezmo. Maser, ¿ya? Se daban a los levitas aún, a los huérfanos también. Josefo, un historiador judío, también él revela que en ese tiempo, en el periodo intertestamentario, sí se daban todavía los 3 diezmos. Después de la victoria sobre las invasiones asirias, ¿cierto?, en ese tiempo, porque todavía habían guerras civiles ahí, bueno, no solamente civiles, sino imperiales, para conquistar la Tierra Santa, Israel se libró de ello y vemos en Judith 11, busquen en Judith por favor, 11, 10 al 15.
Me acordé de hermano Sugiel cuando dijo eso. No sé si se acuerdan de la conferencia pasada. Nadie tiene Judith, ¿cierto? ¿No? Ya. No debería estar en su Biblia. En Judith 10 al 15 dice que daban ofrendas, regalos voluntarios, ¿cierto? Y holocaustos. Judas Macabeo fue un personaje muy importante en el periodo intertestamentario. Era un judío que llevó a cabo, ¿cierto? O fue a la cabeza de una guerra que hubo en contra de los judíos, ¿cierto? Y también, en este caso, frente a los romanos que quisieron invadir a Israel, o la zona ahí que era muy, muy apetecida en ese tiempo. Y Judas Macabeo dice que ofreció diezmos y primicias antes de atacar también y defender al ejército de este famoso Antíoco Epífanes, que fue un hombre que violó el templo, sacrificó un chancho, un cerdo en el templo, y muchos teólogos dijeron ahí se cumplió lo que dijo Daniel y todo ese tema. Antíoco Epífanes fue un líder del ejército romano. Todo esto sucedió en el periodo intertestamentario, recuerden. Entonces muchos vieron que cuando se destruye el templo en el año 70 después de Cristo, ahí está toda la tribulación, y por eso es que hablan de Apocalipsis como un libro preterista, del pasado, no que va a acontecer en el futuro. ¿Por qué? Porque en los primeros siglos, hasta el 70, ocurrieron muchas cosas. Hubieron emperadores malísimos. Nerón. Algunos le ponen a su perro Nerón. No sé si alguien tiene un perro que se llama Nerón. Pero Nerón fue un hombre malvadísimo. Quemaba a los cristianos con antorcha y alumbraba sus jardines con cristianos. No gastaba mucha corriente, ¿cierto? Pero él fue muy cruel, mis queridos hermanos. Nerón, y hubieron muchos emperadores malvados, crueles. Israel y el pueblo de Israel fue muy perseguido en ese tiempo. Periodo, ¿cierto?, intertestamentario, y posteriormente hasta el siglo 70. Ahora, los escritos judíos también tenían comentarios. ¿Quién conoce a John MacArthur? Él tiene comentarios, ¿cierto? Los judíos también tenían comentarios al texto del Antiguo Testamento. La Mishnah, por ejemplo, es una de ellas, que hablaba del Maserot, o en el capítulo donde se habla del Maserot, Maser, del diezmo, se explica cómo los judíos evadían el diezmo. Entonces, ya en el periodo intertestamentario, antes de llegar al Nuevo Testamento, ya los judíos estaban, si de hecho ya habían decaído, mis queridos hermanos, en la adoración. ¿Se acuerdan? Habían decaído ¿en qué cosa? En los diezmos, porque estaban preocupados en construir su casita, comprar, ordenar su casa. Habían decaído en las relaciones, no estaban ni ahí con que sus hijos se metieran con los paganos. Y posteriormente habían robado, obviamente, habían dejado de dar el diezmo y todo aquello. Pero en ese contexto también el Talmud, ¿cierto?, otro escrito judío, comentario acerca de la Escritura, también revela que justamente estos judíos evadían el diezmo. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que habla del Corbán, ¿se acuerda? Que era un tipo de ofrenda que se tenía que dar, pero en realidad los judíos lo usaban como una excusa, porque los hijos tenían que cuidar a sus padres, y muchos decían, yo no puedo, porque estoy ofreciendo Corbán. Y con eso evadían la responsabilidad de cuidar a sus padres. La evasión no es una cuestión que solamente surge en los judíos. Creo que también es propio de todos los hombres. Evasión de impuestos, ¿cierto? Los judíos también aprendieron muy bien a evadir sus responsabilidades. Ahora, al final de la época intertestamentaria, claramente el pueblo judío había distorsionado todo lo que tiene que ver con la religiosidad propia, ¿cierto? Y incluidos los diezmos. Habían perdido todo el enfoque, mis queridos hermanos. Por eso es que Jesús viene y les dice a ellos, no a la iglesia, hipócritas, tratan de cumplir toda precisión, pero han dejado lo esencial del diezmo, la misericordia, la piedad, el amor. Tenían que no haber dejado de hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Pero habían perdido totalmente, mis queridos hermanos, el enfoque. El pueblo de Israel había caído en la decadencia en todos los sentidos. La deportación y el retorno no vieron a un pueblo entregado a Dios, como uno pudiera haber visto. Cuando usted lee Nehemías 8, el pueblo está llorando porque entiende la Escritura. Qué rico es eso, cuando las personas entienden la Escritura. Pero con el tiempo, Israel va decayendo, y termina totalmente mal. No encontramos a un pueblo entregado a Dios, mis queridos hermanos, al venir Jesucristo a esta tierra. Por eso es que surgen algunas preguntas. Aparte de la cita que yo acabo de leer en Mateo 23, el Nuevo Testamento, hermanos, no menciona el diezmo como requerimiento de la iglesia.
Si quieres buscamos página por página ahora, pero no lo vamos a encontrar. ¿Podemos ocupar Malaquías para exigir a la iglesia el diezmo? ¿Puedo yo decirle a ustedes, ustedes han robado porque no dan el diezmo? Hermanos, no puedo decir eso. Quiero ser fiel a la Escritura. ¿Significa que la Biblia no enseña a dar en el Nuevo Testamento a la iglesia? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cómo hay un parámetro en el Nuevo Testamento que nos diga que debemos dar? Porque si no hay nada, entonces cada uno hace como se hacían jueces. Podríamos caer en eso, en lo que cada uno le parece bien hacer. En el tiempo de los jueces, ¿cierto? Posteriormente ahí, después de la conquista de Israel, Israel pierde el enfoque, se mezclan con naciones paganas, llega un punto en que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ustedes creen que eso es el parámetro en el Nuevo Testamento? En cuanto a esto, yo creo que no. Y vamos a ver eso, porque ¿se trata de dar de lo que nos sobra también o no? O por conciencia, para calmar mi conciencia. Ya, voy a dar un poco ya. ¿Se trata de eso? Mis queridos hermanos, yo creo que no, y vamos a verlo. Y quiero que me acompañen, por favor, a Corintios capítulo 8. Y hermano Hans tocó un poco del 9, y eso quizás también podemos verlo ahora. Vamos a ver eso si nos alcanza. Quiero que veamos un poquito el capítulo 8 y capítulo 9, que son dos capítulos que tratan específicamente de este tema, del dar. Pero no se menciona la palabra ofrendar, a pesar de que en otras partes y en otros pasajes se menciona la palabra ofrendar, sino implícitamente en términos, ¿cierto?, como riquezas, andado, abundancia. Todo eso nos remite explícitamente al hecho de dar. Ahora, ¿cuál es el contexto? Quiero que estudiemos primero los primeros versículos del capítulo 8 y quiero un poco hablar del contexto. Pablo está tratando de animar a los hermanos de Macedonia, que era un grupo de iglesias, no solamente una. Macedonia era una región que reunía a iglesias como Anfípolis, Filipos, Neápolis, Berea, los hermanos de Tesalónica, Apolonia y quizás otras iglesias que habían. Y él está apelando a esos hermanos para que den ofrendas para los hermanos en Jerusalén que habían empobrecido. Entonces, él en este capítulo, él va a dar ciertas pautas de cómo nosotros deberíamos dar al Señor. De cómo debe ser la dádiva al Señor, la ofrenda al Señor. Ahora, si me acompañan, lo primero que podemos ver es que hay una pregunta. ¿Cómo deberíamos dar? Y lo primero que quiero que tengamos claro es que aquí se habla de la ofrenda y ¿qué cosa? Y su ejemplo, y del ejemplo aprendemos algunas cosas. Versículos 1 al 6, ponga atención, vamos a estar ahí, en esos versículos, voy a leerlo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Quiero quedarme aquí en este pasaje para seguir después en la segunda parte con el segundo punto. El primer punto que vemos aquí es la ofrenda y su ejemplo. Los ejemplos en el Nuevo Testamento son una ayuda para nosotros de cómo deberíamos dar. Y aquí vamos a encontrar lo primero. El versículo 1 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Lo primero que puedo decir, mis queridos hermanos, es que el ejemplo de dar se basa en la gracia. La palabra gracia se menciona aquí varias veces, a lo menos 3 veces en el contexto. Es lo que motiva, es el motor de por qué nosotros damos al Señor. La gracia es el motor, como dice bien, del dar. Pero hay otra cosa, el texto dice, asimismo, hermanos, nos hacemos saber la gracia de ¿quién? La gracia de Dios. Esa pequeña preposición de, no solamente me habla de dónde viene la gracia, sino la fuente que está generando esa irrigación en la iglesia. La gracia de Dios ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Fíjense que muy interesante, Filipenses 1:29 nos revela el motor de la fe verdadera y a la vez del sufrimiento.
¿Lo tienen por ahí? Miren lo que dice este texto. Si alguien lo puede leer, por favor. Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense que una persona dice, porque a vosotros os es concedido, la raíz de esa palabra es charis, en donde viene la palabra charis, claro, y ahí se traduce como gracia. ¿Por qué creíste? ¿Por qué creímos? Por a vosotros os es concedido, no solo que creáis. ¿Qué es creer? ¿Es algo que viene de mí o es algo que viene de la gracia? Si usted está creyendo en Cristo ahora, no es porque a usted se le ocurrió, es porque Dios le dio la gracia de creer. A vosotros os es concedido no solo el creer en Cristo, sino también el padecer. También el padecer es una gracia de Dios. ¿A quién le gusta padecer? A ver. A nadie, ¿cierto? Pero también es un instrumento que usa Dios ¿para qué cosa? Para trabajar nuestro corazón y nuestro carácter, que muchas veces necesita ser trabajado por Dios. ¿Sí o no? Moldeado, sí, pulido por el Señor. Ahora, la gracia es mencionada aquí. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada o que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia también está involucrada en el tema de dar. Lo está en el tema de creer. Lo está en el tema de sufrir. Pero también es el motor por el cual tú y yo damos al Señor. Ese es el motor que impulsa a que yo pueda meter mi mano en el bolsillo y yo pueda dar. La gracia de Dios lleva a los creyentes a acciones concretas que son evidentemente naturales. Fíjense en el versículo 2 que es complemento. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda proeza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Dice la versión de las Américas. Leo aquí el versículo. Está a continuación. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Que ellos dieron a pesar de su pobreza. ¿Cómo alguien puede dar en su pobreza? No, es que no tengo para dar. Dice el texto, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza, ¿qué hicieron? A pesar de eso, miren, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Es una excusa, hermanos, la pobreza para dar? De acuerdo al texto, no. Vamos a ver, evidentemente, una persona que está pasando por necesidad no va a dar lo que no tiene. Pero claramente el texto dice que la pobreza no fue un impedimento para los hermanos de Macedonia de dar al Señor. Claramente dice el texto que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. ¿Para quiénes? Para los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por necesidad. No fue una excusa de decir, nosotros no podemos dar porque estamos en necesidad. Vamos a dar igual, dijeron los hermanos de Macedonia, a este grupo de iglesias. Acciones por sobre las circunstancias. Dice, en grande prueba de tribulación y su profunda su profunda pobreza. La pobreza entonces, mis queridos hermanos, no es excusa para no dar. ¿Se acuerdan del ejemplo de la viuda? ¿De qué dio la viuda? Dio lo único que tenía. Y ahí ustedes se dan cuenta de cuáles son las palabras de Cristo para ella. Ahora, versículo 3. Pues doy testimonio, dice Pablo con Timoteo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, dice el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Aquí vemos a lo menos en primer lugar, la gracia, mis queridos hermanos, Dios actúa aún en la adversidad. Ese es el motor por el cual las personas, los queridos hermanos aquí en Macedonia dieron.
¿Estaban en tribulación? ¿Estaban pasando por necesidad? Sí. ¿Dieron? A pesar de eso, dieron. ¿Qué es el motor que los hace dar? La gracia. La gracia fue lo que los motivó a dar. La manera en que lo hicieron. Dice generosidad gozosa. Dice el versículo 2, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda proeza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. La ofrenda y el ejemplo. Aquí vemos claramente un ejemplo, mis queridos hermanos, que los hermanos de Macedonia dieron a pesar de su pobreza. No hay excusa. El punto es, evidentemente, no damos lo que no tenemos y vamos a verlo más adelante. Pero no es una excusa desde el punto de vista cristiano no dar. Los hermanos de Macedonia pasaron, estaban en pobreza, tenían dificultades, pero aún así dieron. Otra cosa que vemos en el versículo 4, fíjense, Pablo sigue el relato porque es un relato continuo. Dieron, ¿cierto?, con agrado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, miren la actitud. Esta actitud que se basa en la gracia hizo a estos hermanos pedir algo. ¿Qué dice el versículo 4? Esto es como raro, ¿no? En estos días. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de ¿qué cosa? De participar en este servicio para los santos. La Reina de las Américas lo traduce de esta manera, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Yo no sé si usted ha rogado al Señor que le dé la oportunidad de dar. Señor, dame la oportunidad de poder dar, de poder sostener a estos hermanos en necesidad. ¿Se da cuenta que cambia un poco el enfoque desde el punto de vista del Antiguo Testamento, que era un tributo que estaba sujeto a una bendición condicional? Aquí es diferente. Parece que tiene que ver con un corazón cambiado. No se trata de imponer a las personas, tienen que dar. No. Los hermanos llegaron a decir, por favor, denos la oportunidad de poder dar. Queremos hacerlo. Hermano, ¿está eso en su corazón? El tema del diezmo es un tema complicado en la iglesia, porque implica tratar cosas que no son muy gratas, el dinero, ¿sí o no? Cuando a las personas les tocan el dinero, encontramos ciertas reacciones, ¿sí o no? Pero también conocemos el corazón de las personas. No es malo tener el dinero o tener dinero. Lo malo es tenerlo aquí en el corazón. Es bueno tenerlo en el bolsillo nomás, ¿cierto? Que no pase para arriba. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y las consecuencias de eso han sido terribles. Hermanos, donde hay necesidad, el corazón cambiado actuará. Esa es una de las enseñanzas y uno de los ejemplos que vemos a través del ejemplo de los hermanos de Macedonia. Donde hay necesidad, un corazón cambiado va a actuar. No va a estar sujeto a obligación. Va a querer hacerlo. Claramente los hermanos de Macedonia pidieron a Pablo, Pablo, por favor, danos la oportunidad de poder dar. Danos tu cuenta de Ruth. No tenía cuenta Ruth. Queremos depositarte este fin de mes. ¿Me entienden o no? ¿Me entienden la idea? Evidentemente. Versículo 5. Pablo también es muy interesante lo que dice. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, después dice, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Versículo 5 es muy interesante, porque Pablo dice que nos sorprendió a nosotros, porque ellos dieron como nosotros no pensábamos. Porque la gente lo que va a decir, pero que ustedes van a dar eso, el diezmo, eso para el pastor, ¿cierto? ¿Qué forma de decir eso? Hermano, quizás en otras iglesias por el sistema de gobierno se da así. Recuerden que hay sistemas episcopales en otras iglesias en donde todos los dineros entran ¿para quién? ¿Quién las administra? Yo la otra semana me cambio de iglesia. No, mentira. Mentira, es una broma. Hermano, en iglesias pentecostales es habitual, y yo no quiero
a hablar mal de muchos hermanos, pero en un sistema que no es bíblico, en donde el pastor recibe todo. No es así, bíblicamente hablando, no. Peor, administrarlo, eso lejos debe estar de las manos de quien es obviamente el siervo, por transparencia y por otras cosas que vamos a ver aquí. No, no debe ser así. Pero miren, sin embargo, a pesar de eso, los hermanos tienen claro una prioridad. Ellos dan primeramente ¿a quién? Miren, versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente ¿a quién? ¿A quién da usted? Da al Señor. De lo que Dios le da, ¿usted da a quién? Al Señor. Punto. Y después dice el versículo, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Miren, por la voluntad de... ¿Quién es el motor? Otra vez. Es Dios el motor, mis queridos hermanos. Él es el que actúa. Si usted es creyente de verdad, usted va a actuar. No va a haber complicaciones. ¿Pero por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que hacer esto? No, es algo natural. Sigo leyendo. La gracia enseña a los creyentes a accionar por medio de una perspectiva correcta, una perspectiva escritural, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. 3 cosas observo aquí. Dice el versículo, no como esperábamos. Muchas veces uno puede equivocarse en eso, el liderazgo puede equivocarse, claramente. Pero si entendemos que Dios actúa entre nosotros, su poder actúa, va a sorprendernos a todos. Conozco un hermano que me comentaba el otro día acerca de cómo una iglesia, que seguramente algunos de ustedes conocen, no se maneja por diezmos, simplemente por ofrenda. Una iglesia, hermano, esta infraestructura es más grande que esa iglesia. Y reciben a lo menos 3 millones a veces de ofrenda. No tienen que dar y decir, colocar atrás diezmo y está dicón atrás. No sé si me entienden. Dicón interno. Porque los hermanos comprenden el móvil del dar al Señor. Nosotros podemos enseñar esto, mis queridos hermanos, sí, pero su corazón no está alineado con este principio que corre por las venas del creyente. A lo mejor no va a funcionar. Por eso que nosotros confiamos en la palabra, en que si enseñamos su palabra, ella va a ser el motor por el cual va a motivar a usted a dar. No un pastor ni un tesorero que esté ahí. ¿Cuándo? Hermano, está atrasado, lleva 6 meses que no da su diezmo. Eso no es lo que nosotros debemos enseñar, no. El motor debe ser un corazón movido por la gracia de Dios. Sigo explicando. Se dieron a sí mismo primeramente, siento como al Señor. Prioridades. Prioridades, mis queridos hermanos. Y luego a nosotros. Me gusta la frase al final. Y luego a nosotros, por voluntad de Dios. Y en el texto original dice, dia telematos teos. ¿Entendió, cierto? Clarito. Día, a través, miren, de la voluntad de Dios. Dice el texto, miren, y luego nosotros, por voluntad de Dios. La palabra voluntad no es el deseo de Dios, es la determinación de Dios. No se usa el término telo, que es deseo. Dios desea. ¿Se acuerdan cuando yo les explicaba que Dios quiso juntar a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos, pero no pudo Dios? ¿No tiene fuerza Dios? No, porque el concepto telo en griego es deseo, pero aquí se usa el término telema, que significa determinación. ¿Hay una diferencia entre deseo y determinación? Es abismante la diferencia. Determinación es una cosa que se va a hacer sí o sí. Y el texto usa el término telema, determinación de Dios. ¿Quién está detrás de los corazones de los creyentes? La determinación de Dios. Por voluntad de Dios. Uno dice, sí, la voluntad de Dios, sí, si Dios quiere, si Dios quiere. Dios siempre quiere. Hay cosas que Dios quiere, pero así, y las va a cumplir. ¿Quién sostiene la obra de Dios, mis queridos hermanos? Dios la sostiene, no su dinero. A través, a lo mejor, de su dinero. Pero ¿quién mueve los corazones? ¿Quién trae a los creyentes a su iglesia? Dice Hechos que Dios añadía a la iglesia los que iban de ser salvos. ¿Son relevantes los evangelistas? No, ¿qué es relevante? Es su palabra, es su poder, y gracias a Dios que usa sus instrumentos humanos como nosotros para poder predicar el evangelio. Pero su palabra es la relevante, su evangelio es relevante, no nosotros.
Somos instrumentos simplemente usados. Y Dios, gracias por Él que nos usa y puede usarle a usted como un instrumento para el beneficio de la obra de Dios. Ahora, por voluntad de Dios, hago un hincapié en eso. Telema es la determinación de Dios. Todo lo que acabamos de ver es porque Dios también asegura que su iglesia prevalezca, se establezca también, sea firme, progrese en ese sentido. Otra cosa que se ve en esta parte, versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra. Si ustedes siguen leyendo a continuación, Tito es el encargado de llevar la ofrenda a estos hermanos en Jerusalén. Y vamos a ver cuáles son las características en ese sentido de a quiénes Dios escoge y quiénes Pablo pone el ojo. No cualquiera, vamos a verlo después. Segunda cosa, vemos la ofrenda y el ejemplo, pero hay otra cosa que vemos, la ofrenda y aquí rescatamos algunos principios. La primera parte tenía que ver con ciertos ejemplos que vamos después a entender y con un pequeño resumen. La ofrenda y sus principios, 7 al 15, claramente vemos eso. Por tanto, lo leo para que ustedes entiendan y después lo explicamos. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis desde antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos algunos principios que yo quiero explicar en breve. Como hemos dicho, el Nuevo Testamento no nos habla de diezmo para la iglesia. Yo tengo que ser sincero, no encuentro pasajes que me digan la iglesia debe dar el diezmo, como lo hacía el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. No, eso creo que ha sido zanjado desde la explicación de nuestro hermano Han, y yo lo estoy confirmando también. Como una exigencia para la iglesia no se ve claramente. No hay un pasaje ni un versículo que los ponga tácitamente, aunque sea un solo versículo. El que vimos, el de Jesús, está hablando del pueblo de Israel, de esta decadencia que tenía el pueblo de Israel. Sin embargo, mis queridos hermanos, esto no significa que el dar no sea algo que se pida en el Nuevo Testamento para la iglesia. Es algo que está implícito y aquí claramente explícito. El punto es bajo qué principios. ¿Bajo qué principios damos? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Cómo deberíamos dar? Y aquí vemos algunas cosas que quiero que notemos. Versículo 7 dice, por tanto, ¿cierto? Recuerde que el apóstol está explicando algunos ejemplos y claramente hay varias cosas que notamos ahí. Generosidad, la pobreza no es excusa para hacerlo. Vemos la actitud de los hermanos, que ellos pidieron a Pablo poder participar del sostenimiento de los hermanos. Vemos que todo es a través de la gracia y vemos que la gracia de Dios es el motor detrás por una determinación de Dios. Dios quiere que esto sea así. Ahora, la segunda parte vemos claramente las ofrendas y sus principios. Por tanto, dice el texto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con los santos, abundad también en esta gracia. Hermanos, ¿cuál principio ve usted en el versículo 7? ¿Por qué deberíamos dar al Señor? ¿Qué principio se puede ver ahí claramente? Fíjense que es interesante lo que dice el apóstol. El apóstol menciona varias cosas más que los cristianos hacen. ¿Cuáles son? Fe, la palabra o la obediencia podría ser a la palabra. ¿Qué más? Ciencia tiene que ver con la madurez, el crecimiento en la vida cristiana. ¿Qué más? La actitud, prontitud, solicitud, amor. Entonces, van entendiendo cuál es la idea, cuál es el principio.
sí puede ser la consecuencia, se los pongo en una frase. Mis queridos hermanos, dar es parte de la vida cristiana. De la misma manera, ¿qué cosa? Que tienes fe, que tienes obediencia a la palabra, ¿cierto? Que creces en ciencia, en conocimiento, en madurez, porque la idea es que tú estés aquí y crezcas y madures en la vida cristiana. Ayer en la tarde veíamos que el pastor Daglio daba una diferencia en que hay muchas cosas que nosotros tenemos una línea y decimos, no, hasta aquí yo llego, yo para allá no voy a hacer eso porque eso no es correcto. Pero cuando pasan los años, esa línea, si nos acercamos con un microscopio, esa línea no es solamente fina, sino que también es ancha. Y empezamos a refinar nuestras conductas y dejamos de hacer cosas que pensábamos que no eran inocuas o que no dañaban a las personas. No, somos más celosos. Entonces, claramente aquí, hermano, dar es parte de la vida cristiana. Es algo natural que tú des. Versículo, leo nuevamente. Por tanto, como en todo abundáis, ¿se da cuenta? Como en todo abundáis, también lo hagan en estos aspectos. Por eso que el texto dice al final, abundad también en esta gracia. Entonces, claramente, mis queridos hermanos, no es difícil entender o comprenderlo. Es parte de la vida cristiana, primer principio. Vemos los ejemplos anteriores. Dar, ¿por qué doy? Es porque es algo evidente, es algo propio de la fe, del cristianismo, dar. El ejemplo máximo es ¿quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dio algo. Hay una canción que dice que el amor no es amor si no se puede demostrar. Un poco antigua la canción, perdón. Pero tiene razón la música o la letra de esa canción. El amor no es amor si no se puede demostrar, porque el amor demuestra con ellos lo que dice, lo que promulga. Yo te amo. ¿Y cómo demuestra eso amor? La expresión práctica, justamente eso. Santiago habla de la expresión práctica. Cuando habla de que, ¿qué sacas con decirle al hermano, chao hermano, chao? Y sabes que tu hermano está pasando por necesidad. ¿Dónde está el amor ahí? Gracias al Señor que podemos nosotros ejercitar eso a través de nuestra ofrenda y nuestra canasta de amor, ¿cierto? No se olviden de eso siempre, es un compromiso que tenemos que no hacerlo, es una práctica habitual que tenemos que ir acostumbrándonos. Es parte de la vida cristiana, versículo 8, fíjense, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Interesante este versículo. Y aquí claramente vemos algo interesante. ¿Por qué? Vemos dos polos aquí de este principio. Un polo doble, para el liderazgo y uno para los creyentes. ¿Cuál sería la enseñanza para el liderazgo? No es un mandato, no se expone como un mandato. Mire lo que dice el texto. No hablo como quien manda. Yo no puedo obligar a usted. Hermano, usted está en dicón interno de la iglesia. No hay pautas para eso. Yo no puedo andar detrás de los hermanos diciéndole, hermano, ¿qué pasa? Porque esto es lo mismo que el bautismo, mis queridos hermanos. Yo no puedo decir a las personas, ¿y cuándo te bautizáis? ¿Cuándo? Si ni siquiera en tu corazón está la idea de bautizarte, ¿por qué te vamos a obligar a hacer algo? ¿Cuál es el resultado de que obligas a alguien a hacer algo? Hermano, es la deserción. Cuando haces hacer algo a alguien que no está en su corazón, eso es deserción, segura. Por eso es que el bautismo tiene que ser algo, ¿qué cosa? De corazón natural. Y las personas deberían acercarse al liderazgo y decir, queremos bautizarnos, por favor, ¿sí o no? Esa debería ser la reacción natural. Porque entienden cuál es su relación con su Salvador. Si tú entiendes que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar así? Tú deberías correr y decir, quiero identificarme con Cristo porque es mi Señor, es mi Salvador. Alguien no debería estar atrás diciendo, ya, pues hermano, ¿cuándo se va a bautizar? ¿No has pensado en bautizarte? Han pasado 20 años. Bueno, 20 años de arte igual, ¿eh? Pero hermano, es cierto. Nosotros, al menos acá, no somos de esa idea de andar obligando a la gente. Tiene que ser algo que nazca del corazón a través de la exposición de la Escritura.
Si Dios se identificó conmigo, bueno, ¿y yo por qué no puedo identificarme con Él? ¿Cuántos de nosotros les gusta un equipo de fútbol? No voy a mirar a nadie. Ya. Pero muchas veces son más fáciles de identificarnos con ellos que con Cristo en cosas tan prácticas como de obediencia. El bautismo. Baste con eso, ¿cierto? Respecto al bautismo. Para los líderes, no somos nosotros un diácono interno. No, mis queridos hermanos, no, eso no es correcto. No podemos torcer la Biblia. Ustedes me han robado ¿en qué? En los diezmos. No, eso tiene que ver con Israel. Ahora, para los creyentes, dar es una cuestión de amor. Fíjense lo que dice el autor. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Esto es muy interesante. No significa que el diezmo no sea, ya está bien, no aparece para la iglesia. No podemos exigir a las personas a dar por obligación. No. Pero también Dios pone a prueba tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? No me toques esto. Si me tocas esto voy a pelear, ¿cierto? Bueno, Dios es dueño de todo tu corazón, no solamente de una parte. De todo. Si tú eres creyente, de verdad, todo es de Él, ¿o no? Mis queridos hermanos, todo es del Señor. El Antiguo Testamento dice, de lo recibido de tu mano, te damos. Bueno, yo pensaba que yo había surgido. No, Dios me da a mí la capacidad, te da a ti la capacidad intelectual, te da tu trabajo para que tú puedas dar. No es porque tú seas la estrella de este mundo y naciste con una mesianidad especial, no. Todos nosotros somos objetos de la gracia de Dios. La gracia ha sido para con nosotros. ¿Quién puede decir lo contrario? Todos hemos sido bendecidos por el Señor. Versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. El amor va a ser probado, mis queridos hermanos, va a ser probado. Fíjense, el punto es el amor. Y el ejemplo máximo, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué cosa? Se entiende aquí, y los teólogos de la prosperidad van a cambiar todo este texto, pero aquí básicamente la riqueza tiene que ver con la riqueza espiritual. Cristo se hizo pobre, ¿por qué razón? Porque Él, siendo el dueño del universo, siendo el creador del universo, no teniendo necesidad de hacerse hombre, de humillarse, lo hizo para que tú y yo fuésemos, ¿qué cosa? Salvos de la condenación. En ese sentido Dios se hizo pobre, porque Él no tenía necesidad de hacerlo. Él estaba en su trono, rodeado de adoración de ángeles. Pero sin embargo, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que cosa, se humilló hasta la cruz para que tú no fueras condenado. Eso es amor. Expresión clara, objetiva del amor. El amor, entonces, y entendiendo el versículo 9, claramente, mis queridos hermanos, el amor es expresión. No es solo decir algo, es expresión. Y se confirma con el hecho, no con la intención. Tu novio te puede decir que te ama, pero si no lo demuestra, te está colocando un anestésico simplemente, nada más. Porque el amor tiene que demostrarse. Si me amáis, digan que me aman, díganme, te amo, Señor, te amo. Porque la expresión, ¿dónde está? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Por eso es que es bueno que nos controlemos cuando cantemos, ¿cierto? Porque muchas de las herejías que decimos, las decimos ¿cuándo? Cuando cantamos. Porque decimos cosas que jamás cumpliríamos. ¿Sí o no? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando cantamos. Si no vas a hacer lo que dice la canción, entonces no cantes, porque eres un hipócrita. Caeríamos en la misma crítica que Jesús hizo a los judíos. Ustedes son hipócritas, porque tratan de cumplir todas las cosas, pero han dejado lo esencial de esto: la misericordia, el amor y la piedad. Hermanos, la esencia de la iglesia es el amor. Debe ser el amor, la unidad.
Ahora, el ejemplo, porque ya conocéis la gracia del Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Claramente aquí vemos un principio. ¿Cuál es el principio? El principio del amor. La intención, mis queridos hermanos, no vale. No vale. El amor es demostración, claramente, y este se confirma con el hecho, no con la intención. Tercera cosa que quiero decir aquí, versículo 10, fíjense. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, esto es el dar, sino también a quererlo desde el año pasado. Hay dos cosas que mencionan aquí, que son dos verbos. Hacer y ¿qué más? Querer. Hacer y querer. Él dice, yo les voy a dar mi consejo. Y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Y es muy interesante porque él pone un poco al revés, un poco el tema. Porque antes de hacerlo yo tengo que, obviamente tengo que quererlo, sin duda. El querer, ¿cierto? No tiene sentido si no confluye, ya vimos en acciones. Dar sin querer, hermanos, es una ofrenda hipócrita. Es una ofrenda por obligación. Muchas personas están ligadas al concepto del Antiguo Testamento del diezmo. ¿Saben por qué? Porque lo dan como tipo canje. Usted ha escuchado, y yo muchas veces lo escuché, no voy a decirlo el lugar, no voy a decir quién lo dijo, porque eso no importa. Si tú no das el diezmo, Dios te va a maldecir y tú vas a pasar un mes terrible. Y hermanos, yo pasé épocas que no di el diezmo y Dios no fue así. Fue fiel. Porque Dios es fiel a pesar de mi infidelidad o de mi poco amor para Él. Bueno, no sé si usted pasó a lo mejor problemas, no sé, no lo adjudico a eso, si no pudo dar y lo pasó mal. Pero Dios no es un sistema de canje, mis queridos hermanos. No es un banco que le dice, tienes que pagarme los intereses. No, Dios es fiel aunque tú seas infiel. Dios te ha dado cuando tú no has podido dar, te ha mantenido cuando no has podido hacerlo, sin duda. Te ha sanado cuando no debía haberte sanado, lo ha hecho. Él es fiel. Entonces, yo recuerdo muchas veces escuchar eso y yo decía, pero ¿cómo se dice eso? Porque la práctica no es así. Puede que alguien lo pasó mal, pero eso no tiene nada que ver con que Dios sea un Dios que está atrás de un escritorio con una calculadora y diciendo, este nos dio, así que maldiciones este mes. No, Dios no es así. Ese es un error gravísimo. No, Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad. El punto, evidentemente, es que Dios quiere que nuestro dar, nuestra ofrenda sea de corazón. No por una cuestión de disposición, y claramente lo estamos viendo ahí. Explico un poco este texto también. Dar a Dios es una manera concreta de adoración. Ya vimos, hermanos, que dar sin querer es algo hipócrita. Fíjense en Romanos capítulo 1:21. Y el dar tiene que ver también con ser agradecido. Y una de las cosas que hizo el hombre que volvió la espalda a Dios, díganme, ¿qué es de acuerdo a Romanos capítulo 1:21? ¿Qué es? Y esto está muy ligado a eso, sin duda. Y no le dieron gracias. ¿Qué es eso, mis queridos hermanos? Reconocer a Dios, ser malagradecido. Eso es propio de alguien que no es creyente. Y no le dieron gracias. Eso no debe estar en nosotros. Enseñemos a nuestros hijos a qué cosa. Lo primero ¿cómo que se le llaman? Las reglas de oro. Dar gracias. Ser malagradecido no tiene nada que ver con un creyente. La dadivosidad, el dar de corazón es parte esencial de un creyente. Un creyente no va a ser mal agradecido porque reconoce que todo lo que tiene, lo tiene ¿por quién? Porque el Señor se lo da, se lo permite dar. Ahora, la dádiva, la ofrenda, el dar está relacionado, interesante, con la adoración. Miren, puede ser un ejemplo del Antiguo Testamento, pero tiene mucho que ver.
Génesis 22, 5. Miren, me llama la atención lo que dice Abraham cuando lleva a su hijo a comer algo arriba en el monte. Iban a eso, ¿cierto? Miren lo que dice el capítulo 22, versículo 5. Búsquenlo y léanlo. Miren cuál es el motivo por el cual van ellos ahí. Génesis 22, capítulo 5. Él va a ofrecer algo a Dios, va a dar algo a Dios. Y de hecho va a obedecer el mandato que Dios le pidió. ¿Cómo dice? ¿A qué van? A adorar. Pero en el contexto, ¿qué va a hacer? ¿Va a sacrificar a quién? A su hijo. ¿Quién está dispuesto a sacrificar a su hijo? ¡Wow! Yo no sé, yo creo que no, hermano. A mí me gustaría. Bueno, por eso que ya Abraham lo hizo y Cristo ya lo hizo. Menos mal, ¿cierto? Pero él apunta a algo que quería ver Dios en Abraham. En su tiempo escuché a Barack Obama hacer un poco de ironía de este pasaje. Bueno, porque él no comprendió la esencia de este mensaje. Dios mide nuestra obediencia no en base a intenciones. Sí, yo, Dios, te amo con todo mi corazón, quiero servirte. No, sí, eso no le sirve a Dios, eso es bulla. Dios mide nuestra obediencia en base a qué cosa, dígamelo ustedes, ya lo saben. Hechos. Dios, te amo. Por eso que cuando cantamos al Señor, seguramente ustedes ven acá, nosotros no estamos así, poco más como en terapia grupal, no, porque entendemos que la oración al Señor debe ser sensata, racional, un culto pensado. Porque en la emoción tú dices cualquier cosa. Señor, te entrego mi vida, voy a China a predicar, y después termina el periodo de oración y, hermano, ¿usted quiere ir a misiones? No. Entonces, cometemos muchas falacias a veces o muchos engaños cuando cantamos. Por eso tenemos que cuidar en lo que cantamos. Pero volviendo un poco a esto, mis queridos hermanos, Abraham fue a adorar a Dios, pero aquí iba a dar una ofrenda. Dar al Señor también es una cuestión de adoración. No solamente un tema de que tengo que dar. No, mis queridos hermanos, tiene que ver con la adoración al Señor. Hay algo de ello ahí incluido. Otra cosa, un cuarto principio que vemos aquí en este pasaje, que vemos en el 11. Fíjense en el versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis sin cumplir conforme a lo que tengáis. Y aquí vamos entrando al tema de el cuánto. Ahora, antes de seguir, qué interesante que el autor dice dos cosas que mencioné. Hacer y querer. ¿Y se acuerdan de quién pone el querer como el hacer en nosotros? ¿Se acuerdan qué versículo es ese? Filipenses capítulo. ¿Se acuerdan? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, si yo no estoy queriendo dar, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Si yo no estoy queriendo dar. Es que Dios no está actuando en mí. Y si Dios no está actuando en mí, puede ser una evidencia de qué cosa. Hay una posibilidad que no haya sido cambiado. Porque Dios actúa en sus hijos, ¿sí o no? Por supuesto, Dios va a actuar en nosotros. Dios pone el querer como el hacer. Dios pone en tu corazón cubrir una necesidad. Porque si te ocurrió a ti, ¿eres porque eres súper bueno? No, mis queridos hermanos, Dios sigue actuando en nuestros corazones. Dios hace que nosotros veamos la necesidad y queramos actuar. Queramos poner nuestra mano en el bolsillo y decir, esto lo doy de corazón. Porque Dios es el que actúa en nosotros. Ahora, continúo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir la necesidad de ser responsable. Si yo quiero, es porque Dios pone eso en mi corazón. Y si eso es legítimo, yo lo voy a hacer práctico. Pero al mismo tiempo yo voy a asumir que eso es una responsabilidad. Lo asumo como responsabilidad.
no como una imposición, como ya vimos. No se trata de imposición. Versículo 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Es un deber claramente imperativo, pero no impositivo. Cuando se habla del imperativo, ¿cierto?, del deber, muchos en la Primera o Segunda Guerra Mundial se inscribían en los cantones de regimiento por el deber imperativo, de servir ¿a qué? A la patria, no por obligación, porque comprendían el deber, la necesidad del deber. Yo tengo que hacer esto. Claro, ahí muchos dejaron a familias y todo. Pero la vida cristiana, mis queridos hermanos, el imperativo que nos mueve no es el imperativo de la imposición, es el imperativo del deber. Llega un momento que tú te das cuenta que no tienes que hacer ciertas cosas como que tienes que hacer ciertas cosas para Dios. No tenemos que andar como el arrero con los bueyes. Yo tuve abuelos, bueno, ellos murieron, y me gustaba mucho andar en carreta, y una de las cosas que me gustaba es tomar la garrocha y picanear los bueyes. Hermanos, la iglesia no debe hacer eso. No debe ocurrir que alguien tiene que estar con una picana y... No. De hecho, los bueyes viejos, ¿saben ustedes? Ellos van solo a las casas. Me acuerdo que mi abuelo, él se acostaba atrás y yo decía, chuta, pero abuelo, maneje la carreta, si no podemos salir de la carretera. No, carretera. Pero los bueyes seguían solos. Llegaban solos a su casa. Y para mí, bueno, fueron bonitos recuerdos al ver eso. No sé si tenían GPS escondido, no tengo idea, pero lo hacían solos, llegaban solos a la casa. No sé, pero bueno, así es obviamente la vida en el campo, hermanos. Voy terminando, hermanos. La necesidad y el deseo de dar incluyen la responsabilidad. Por eso que el autor dice, fíjense lo que dice en el versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir. Fíjense cómo él sube la responsabilidad o sube los términos o los adjetivos. El querer y el hacer vienen de Dios. Si quieren hacerlo, perfecto, háganlo para cumplirlo. ¿Se dan cuenta? El cumplir tiene ya que ver con responsabilidad. Pero fíjense, todo se arraiga de un corazón, no de imposición, de un corazón que quiere hacerlo. Ayer me gozaba en el culto de los jóvenes porque, de hecho, me pidieron que hiciera una observación como pastor y yo escribí una hoja y una de las cosas que me gustó harto fue la amplificación y le comentaba a Felipe, qué es buena la amplificación. Porque habitualmente en templos chicos lo que más suena, ¿qué es? La música, la batería se dispara, el bajista quiere lucirse con sus slaps, el guitarrista también quiere lucirse y todo. Pero me gustó, todo controlado, un sonido muy lindo. La letra se escuchaba, la congregación, los chicos se escuchaban cantar. Excelente. Yo decía que me gustaría tener eso acá. Pero más adelante lo podemos tener, sin duda. Excelente amplificación, muy buena. Entonces yo decía, qué bueno. Eso obviamente también es honrar al Señor también, de hacer las cosas bien. Dios nos ayuda en el futuro en ese sentido. Dar entonces, mis queridos hermanos, incluye también una responsabilidad. Alguien responsable es alguien que ya entiende que hay una necesidad. Si alguien es irresponsable, no le va a dar la misma. El principio del cuánto aquí es interesante. Fíjense, y aquí ya entramos en cuestiones de gradualidades o de cuánto, a pesar de que no hay algo explícito. Dice el versículo 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a qué cosa. A lo que tengáis. Hermana, no, ya no le vamos a pedir 10 millones, ¿cierto? Como diezmo, como ofrenda, perdón, quito la palabra diezmo, como ofrenda, si alguien no puede dar el 10% ya. ¿Puede ser un modelo? Sí, perfectamente, puede ser un piso. Pero hay personas que no pueden dar el diezmo o no pueden dar el 10%. Hay personas que pueden dar más del 10%. ¿Se da cuenta? Que no se trata a veces de porcentaje. El diezmo a veces, o el 10% puede ser mucho para una familia que está pasando por necesidad. No necesariamente tiene que dar eso. Pero si tuviéramos un empresario aquí, ¿cierto? Como Manuel, ¿cierto? No, mentira.
Un empresario, se dice que el dueño de los Caterpillar en Estados Unidos daba el 90% a la iglesia. ¿Y saben con qué se quedaba él? Son buenos matemáticos, ¿ah? El 10%. Porque ¿qué hace con el 90% él? Hay otros empresarios americanos famosos que también daban el 80, el 70% a la obra. Y ellos se quedaban con el mínimo. Yo no estoy diciendo que usted haga eso, mis queridos hermanos. Pero aquí el principio es interesante, me está dando ciertas pautas de lo que esté por cumplir conforme a lo que tengáis. Se expande esto en el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, y yo pregunto, ¿hay la voluntad dispuesta? Eso tiene que orarlo Dios, y yo sé que si usted es creyente, eso va a estar en su corazón, va a estar. Y no vamos a tener que estar nosotros ahí. Dios nos libre de eso, de andar pidiendo, no, hermano. Porque yo confío en el poder de Dios. Confío en el poder de Dios para su crecimiento espiritual. Confío en el poder de Dios para su maduración espiritual. Confío en el poder de Dios para que Dios mueva su corazón para cubrir las necesidades, de acuerdo a lo que tenga. Y fíjense el 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no dé lo que no tiene. Eso no es un buen ejemplo, eso es una mala administración. Si en su hogar hay déficit y en su iglesia le dicen que tiene que pactar, no lo haga, cámbiese de iglesia. No es un error. Si quedas desbancado en una iglesia, no, mal. Hay un principio muy interesante en la Escritura. Si usted no es capaz de dar a lo suyo, dice el texto que usted es peor que los incrédulos. Por eso es que en primer lugar, su familia, ¿cierto? Uno puede borrar con el codo lo que escribe con la mano. Pero una de las primeras administraciones tiene que ver con su hogar. Si usted es un mal proveedor en su casa, no está bien. Pero Dios le da para que sea un buen administrador. El problema es que somos malos administradores, simplemente, nada más. Si se da cuenta, en este relato, en este pasaje de Corintios, Pablo está explicando cómo dar. Ellos querían dar a los hermanos de Jerusalén que estaban pobres. Se juntan muchas iglesias y está tratando de que este donativo sea de acuerdo al corazón, de acuerdo a la gracia de Dios. Pero tampoco se impone a los hermanos, te tiene que dar esta cantidad. No. De hecho, más adelante se va a decir, cada uno dé como propuso en su corazón. El Señor, yo puedo dar esto. Se entiende, mis queridos hermanos. Si usted es un empresario, voy a tomar un ejemplo de empresario. Se entiende que usted no va a dar una miseria al Señor, porque da conforme a lo que Dios le bendice. ¿Me entiende? Sigo adelante. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno no tiene. Perdón, lo que uno tiene. No según lo que tiene. No de lo que no tiene, mi querido hermano. No. Pero estoy seguro que si Dios da a usted de manera humilde, estoy seguro que Dios le va a bendecir. Y con el tiempo eso va a ser mejor. Estoy seguro. Porque ¿quién está detrás de Dios? O detrás de usted es el Señor que está dándole. Sigo adelante y eso quizás lo voy a exponer y explicar posteriormente. Termino explicando esto como les dije. Ahora, fíjense que aquí claramente no se habla de un porcentaje, se habla de un criterio que nosotros podemos aplicar. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Por qué Ananías y Zafira terminaron muertos? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, esa es la razón fundamental de por qué murieron, pero ellos incurrieron en un error, en un pecado. Bueno, aparte yo creo que ellos quisieron aparecer como los que daban en la iglesia, diciendo, vamos a dar tanto, porque Pedro dice, tú conveniste en dar esto, porque mintieron al Señor. No han mentido los hombres, han mentido a Dios. No mintamos al Señor. No prometas al Señor lo que no puedas hacer. Sé fiel en lo poco, ¿cierto? Dice la Biblia. Y en lo mucho, posteriormente Dios te va a dar para que puedas dar también de acuerdo a eso. Hermanos, en lo poco nosotros demostramos si somos fieles al Señor. Yo voy a dar cuando tenga más. No, mis queridos hermanos. ¿Se acuerda del ejemplo de los hermanos de Macedonia? Tenían todos plata, ¿cierto? ¿Cuál era la situación de ellos? Extrema pobreza.
Ahora, ¿cuánto debería ser? No dice, me da un criterio conforme a lo que tengáis, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Se entiende? 10% es válido. Sí, puede ser válido. Puede ser un piso para ti. Puede ser mucho para ti también, para ti. Bien, perfecto. Pero puede que para otros sea poco. ¿Me entienden? Termino con estos versículos 13 al 14, 15, que son un poco difíciles, de verdad. Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo con eso? ¿Ya? Pero fíjense que hay otra cosa que se nota en el versículo, porque Pablo está apelando a los hermanos de Macedonia, que eran un grupo de iglesias, y él está diciendo, hermano, hay necesidad, necesitamos cubrir necesidad de los hermanos, para el sostenimiento de estos hermanos. Hay versículos que tratan específicamente de la remuneración de los siervos del Señor, que vamos a ver quizás el otro domingo, y finalmente el hermano Isaac va a explicar cuánto debería ser la remuneración del pastor. Eso va a ser para mayo, y con eso terminamos esta serie, y nunca más volvemos a hablar de esto. No. ¿Me entienden? Pero es bueno explicarlo a la luz de la Escritura, ¿sí o no? Porque también es un tema que debemos explicar y que debemos enseñar. ¿Queremos ser bíblicos en todo? Bueno, seamos bíblicos en esto también. Ahora, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Macedonia, no se trata de que ustedes queden vacíos y que los demás tengan todo. Eso es lo que está diciendo, porque muchos pensaron, entonces tenemos que dar todo y ¿con qué vamos a quedar nosotros? No, Pablo le dice, no se trata de que ustedes queden 0 pesos y le den todo a los demás. No es la idea. Mire cuál es la idea, fíjense. Lean por favor ustedes en silencio 14 y 15. ¿Cuál es la idea de Pablo? Léalo ahí en su Biblia. ¿Cuál es la idea que Pablo quiere apuntar? De hecho hay una señal claramente ahí en esos versículos. ¿Escuché algo por ahí? ¿Hay algo que se repite o no? ¿Segunda vez que escucho? ¿Tercera vez? ¿Cómo se llama? Igualdad. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes comprendan. Y con esto vamos a ir ya terminando. Miren, ¿qué pasa si reunimos con hermanos Han y decimos ya, tenemos que hacer aseo a la iglesia, ¿cierto? Que es tarea de los diáconos, que ya van a ver quiénes son los diáconos, qué bendición, ¿cierto? Si yo dijera y planificáramos con el hermano Han, dijéramos el próximo domingo vamos a hacer aseo. Los que puedan llegar temprano, bueno, se les va a dar una pequeña ofrenda, ¿ya? Los que no pueden llegar temprano después de almuerzo también se les va a dar una ofrenda. ¿Qué pasa si yo a los que vienen primero les damos, por ejemplo, una ofrenda? De un ejemplo simplemente. Le damos una ofrenda de 5.000 pesos. A los hermanos que llegan después les damos 5.000. Llegan después, algunos llegan a las 8 de la tarde. ¿Estaría bien o no? ¿No? ¿Por qué no? Dígame usted, ¿por qué no estaría bien? Quiero escuchar una declaración. ¿Cómo? Ya, pero estaría bien que yo le diera 5.000 a los que llegaron a las 7. Sería desigualdad, ¿cierto? Acompáñenme por favor a Mateo, por favor, 20. Mateo 20, del 1 al 16. Por favor, leamos ese pequeño parábola muy interesante. No puede ser que sea desigual, por supuesto, sin duda. Como dice el dicho, regla pareja, ¿cómo es? Ley pareja no es dura, ¿cierto? Igualdad. Como eslogan podíamos tenerlo. Leamos, por favor, hermanos, esta pequeña parábola y vamos terminando. Parábolas de Mateo 20, del 1 al 16. Vamos a juzgar este relato, por favor. Dice, por favor, ustedes me siguen con la lectura. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Se parece al ejemplo. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, a las 9 de la mañana, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora
décima a las 5 de la tarde, vio a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, y también vosotros a la iglesia a hacer aseo. ¿Qué sucede? 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, ¿cuáles son los de la hora 11? Las 5 de la tarde, muy bien. 8, cuando llegó la hora de la viña, el señor llama a los obreros, págales, y el jornal comenzó desde la postreros hasta los primeros. Al venir los que habían ido desde la hora 11, 5, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno, ¿cuánto? Y al recibirlos murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondió, dijo a uno de ellos, amigo, no te agravio, no te hago mal. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me licito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Eso finalmente termina la parábola. Pero, ¿qué les quiero decir? Ustedes me acaban de decir de que si alguien viene a hacer aseo a las 7 de la tarde sería injusto, no sería igual, ¿cierto? ¿Qué hizo este dueño de esta viña? ¿Fue justo, no? ¿Fue igualitario con todos, no? Por favor, díganme lo mismo que me estaban diciendo hace poco. Ya, fue justo, fue lo acordado, pero hablemos de igualdad. Fue igualitario. ¿Ya? Pero ellos no trabajaron lo mismo. Exacto. En el sentido de ellos no hay igualdad. Ya. El jefe da si hay igualdad. Él es igualitario. Él es igualitario, pero desde el punto de vista del proletariado. No, ellos no trabajaron lo mismo. Habían protestas, ¿cierto? ¿Ustedes protestarían si usted, si hermano Miguel llegara a las 7 y saliera, no sé, por Soledad a las 8 de la mañana y recibe un denario y usted recibe un mismo denario? Soledad se enojaría y dijera, pero ¿cómo es posible? Él llegó a las 7. ¿Sabe que aquí hay un pequeño detalle en este pasaje? Ya sí había un acuerdo, pero a pesar del acuerdo, ¿es igual o no? ¿Podemos alegar igualdad de condiciones? No importa el acuerdo. El acuerdo es, te pago uno, te pago uno. Pero en el fondo el reclamo igual vendría, porque no sería, justamente, no trabajaron lo mismo. Muy bien. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? ¿Tiene otro nombre? Autoritarismo capitalista. No. Pero miren lo que sucede aquí. Miren lo que sucede, porque el parámetro que da Pablo es igualdad. La igualdad, miren, con esto estoy terminando, no se preocupen. Hay una cosa que me llama la atención. ¿La igualdad es justo siempre? ¿Ser igual? Les doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo pongo al hermano Iván, ¿cierto? A Daisy y a Iván, no, mejor a Daisy y hermano Iván, en una carrera a 100 metros. Les doy las mismas zapatillas, les doy la misma vestimenta, les doy los mismos metros para correr. Soy súper igualitario con ellos. ¿Es justo? ¿Por qué no es justo si les doy las mismas condiciones? Muy bien, las condiciones físicas son diferentes, ¿cierto? ¿Por qué son diferentes? Porque Daisy es... ¿Cómo? Es más baja, es mujer. El hermano Iván es más alto, tiene las piernas más largas, ¿cierto? Entonces, yo les digo, ¿la igualdad es justa? ¿Bajo ese ejemplo? Les doy otro ejemplo. Si yo les diera una caja de 30 centímetros para que vieran en una muralla qué es lo que está viendo al otro lado del partido. Si yo le diera a Felipe esa caja y a Josué le diera la misma caja, estoy siendo súper igualitario. Nadie puede decirme que soy discriminador porque lo estoy siendo igual a ellos. ¿Pero eso es justo? ¿Por qué no? Perfecto, porque tú eres más chico. Miren, hay un autor que se llama Axel Kaiser, ¿lo conocen? Que es un político chileno abogado, que él tiene un libro que se llama La tiranía de la igualdad. No, él no es comunista, pero él dice que la igualdad es una tiranía.
y en cierto sentido algo tiene razón. ¿Por qué razón? Le voy a explicar. Pero a mí me hace ruido este pasaje porque Pablo dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia de vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Pero al parecer la igualdad no siempre es lo justo. Imagínense si repartemos nosotros una ofrenda aquí para los hermanos. Repartemos para el empresario Manuel 500 lucas y para otro hermano 500 lucas. ¿Sería justo? No, porque el empresario Manuel... No, es un chiste, hermano. Pero no sería justo, ¿cierto? Sería, porque el texto dice para que haya igualdad. ¿Han escuchado la palabra equidad? ¿Saben la diferencia entre equidad y igualdad? Muy bien, una proporción, ¿sí? Si yo arreglara el ejemplo que di del hermano Iván y de la hermana Daisy, ¿cómo aplicaría yo equidad a esa competencia? Ya, perfecto. ¿Le daría menos metros? ¿O qué más? ¿La dejaría un poco más? En el caso de Felipe y Josué, ¿cómo sería equitativo yo? Una caja más alta, ¿me entienden? Ahora, a mí me llama la atención algo, y aquí vamos al texto. Vamos al texto un poco. Hermanos, no se trata de marxismo aquí, porque el marxismo habla de igualdad. Pero la igualdad que ellos aplican, ¿saben cuál es? Es la expropiación. Todos queremos ser iguales. Pero en los países comunistas, ¿quiénes son los que disfrutan de los beneficios? En Corea del Norte, los líderes, ¿cierto? Pasa en Venezuela. Hemos tenido gente aquí en nuestra iglesia, venezolanos, que nos han contado de lo horrible que es la igualdad. Y este autor, que no es creyente, por supuesto, apunta en el clavo, no porque en sí apunte en el clavo y la filosofía le entregue ese concepto. Yo lo veo en la Escritura. A pesar de que aquí veo un pequeño detalle, y con esto voy a terminar. Hermanos, es muy interesante el término que se usa aquí. ¿Se acuerdan que hay un pasaje que habla de Cristo que es igual a Dios? Dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa. La palabra igual ahí es una palabrita que se lee iso, no como las normas iso, no. Pero en griego es iso. Y aquí, cuando se menciona 2 veces la palabra igualdad, es la palabra isotes. ¿Entendieron? Isotes, iso, la misma raíz, pero tienen diferentes significados. Iso es igual. Ese texto es muy bueno para que usted hable con los testigos de Jehová, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No similar, igual. Iso es igual, pero isotes, ¿saben? No es igual. Le doy una explicación de Stanley, ¿cierto? Que es un teólogo, el que escribe en el diccionario más completo de los términos del Nuevo Testamento griego, el famoso Kittel, ¿cierto? Él dice lo siguiente: isotes es que se usa acá, que no está bien traducido, dice, tiene relación a equidad. ¿Van entendiendo? Porque está ligado fuertemente al término justicia o dikaiosune, que es el término cuando se dice la justicia de Dios, se menciona la palabra dikaiosune. Justicia. Habla de equidad porque está ligado a lo justo. ¿Me entienden? Equidad y justo son primos, son hermanos. Son hermanos, diría. Pero justo y igualdad son parientes lejanos. Sigo leyendo. Dice este autor, de allí que adquiera el significado de equidad. Strong, famoso, muy conocido también, él señala lo siguiente, hablando un poquito de este término, de isotes. Recuerden que la palabra que se menciona es isotes. Él dice que esto tiene relación justamente a lo que es proporcional, a lo que es equitativo. Entonces, el autor, Pablo, y esto puede ser un poco frustrante a veces cuando uno estudia, uno trata de entender cuál es el sentido original del texto. Me encontré con solamente 2 versiones que traducen el término aquí como equidad.
cuando el término correcto justamente es equidad. ¿Cuál es la idea de Pablo? Y aquí vamos entendiendo el principio de Pablo. El principio de Pablo no es que si hay una cuota que dar en la iglesia de 20,000 pesos, la hermana que recibe 30,000 pesos mensuales de los 20, porque no sería equitativo. ¿Me entienden que la igualdad no siempre es sinónimo de ser justo? Como los ejemplos que vimos. El autor Pablo lo que quiere decir, porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para otros entreses, sino para que en este tiempo con equidad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, y ahí está el principio, equidad. Esa es la idea. De hecho, la palabra equidad se menciona en Colosenses, cito al tiro, 4:1. Colosenses 4:1, que en la versión de las Américas lo traduce mejor. Dice, amos, tratad con justicia, ¿y cómo dice su versión? Y recto, pero las Américas dice hacer lo que es justo, con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. ¿Me entienden? Entonces, la conclusión de Pablo es el versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo el monopolio. No sé si me entienden. Y el que recogió poco no salió a protestar, porque tenía lo que necesitaba. Antiguamente las familias tenían hasta 18 hijos, ¿cierto? Si una familia tiene 2 hijos, ¿le vamos a dar lo mismo? Creo que no, ¿cierto? ¿Por el principio de qué? De equidad. Eso es lo que el autor quiere enseñar. Vemos 2 cosas, la ofrenda y el ejemplo, la ofrenda y el principio. Mis queridos hermanos, quiero terminar aquí. Me quedan 3 principios aquí en Corintios 8 y 9. No los voy a explicar ahora, porque evidentemente ya hemos avanzado. Pero quiero hacer una conclusión básica, general, para terminar. Principios generales del Antiguo Testamento. Todo pertenece a Dios, nada nos pertenece. Somos simples administradores de lo que Él nos ha dado, o de lo que Él nos concede tener. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Son tuyas. ¿Y el dinero? También, por supuesto. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tuyo es excelso sobre todas las cosas. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. Eclesiastés 5:19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que como de ellas y tomen su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Todo viene de Dios. Segunda cosa, los israelitas sabían que las riquezas solo provenían de Dios y Él las daba de acuerdo a su voluntad. Deuteronomio 8:17 o 16 en adelante dice, en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte. ¿Qué significa eso? Que la necesidad no es una maldición. Muchas veces Dios nos prueba para probar nuestro corazón, nuestra fidelidad y para pulir nuestro corazón. Sigo leyendo. Y para finalmente hacerte bien. Ese es el propósito de Dios, hacernos bien. Pero a veces tienen que pasarnos por dificultades. No sea que digas en tu corazón, hermanos, mire qué interesante esto. Mi poder y la fuerza de mi mano y mi trabajo me ha producido esta riqueza que yo tengo. Hermanos, que eso ni exista en tu mente. Eso es orgullo diabólico, total. No, es que yo logré esto por mí. Hermanos, no haga eso nunca. Todo lo que tienes es por don de Dios. Dice el texto, más acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar tu pacto, o su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Claramente hay un principio que está relacionado con Israel, pero hay un principio que debemos aprender. Nunca salga de nuestra boca a decir, yo lo logré. No, hermano. Eso es por la gracia de Dios. Nada más. Nada más. Termino con los principios del Nuevo Testamento. Principios generales que nos vienen del Nuevo Testamento. Lo que hemos visto hoy día. Damos al Señor a su hora porque fruto de
Ese es el motor. Ese es el motor que me trajo a sus brazos, es que me hizo ver a Cristo y encontrarlo maravilloso. Es el mismo motor que me hace hacer, dar y reaccionar en cuanto a la necesidad. La pobreza es una excusa, ¿cierto? No, no es una excusa. No significa que vas a dar lo que no tienes, ¿se entiende? Pero no es una excusa. 3, damos a Dios no por imposición, sino por que es natural. Si hemos cambiado. Si nuestro corazón ha cambiado, nosotros vamos a sentir la necesidad de querer dar. Vamos a hacerlo. 4, damos porque es parte de la vida cristiana. Es algo natural. 5, damos porque amamos la obra. Sabemos que hay necesidad. Queremos que su reino siga no estableciéndose, sino expandiéndose a través del Evangelio. Tenemos necesidad, hay cosas que cubrir. Entonces, claramente yo voy a dar por ello. 6, damos porque la gratitud es un sello de los creyentes. El sello de los incrédulos, ¿cuál es? La ingratitud. No le dieron gracias. Los creyentes, todo lo contrario, tenemos un corazón dadivoso. 7, damos de acuerdo a lo que tenemos. 10 es un piso, puede ser un piso, 10% para ti, que tú puedas hacerlo. Puede que sea muy poco para ti el 10%. Y no es, a lo mejor no eres ético en eso con Dios. Puedes dar más. Puede que para ti el 10% sea mucho. Dios no te condena por eso. ¿Me entiendes? Pero de acuerdo a lo que tenemos, ¿cierto? Y eso habla de ser buenos administradores. Damos porque es justo, porque es algo equitativo. La equidad es algo que Dios desea que nosotros tengamos. A veces hay necesidad en nuestro medio, sí lo hay. Pero uno de los motores, mis queridos hermanos, en que Dios nos enseña es el amor a través de la gracia de Dios. Quedan más principios que quiero enseñar, porque en realidad Pablo cubre esto en el capítulo 8 de lo que resta y del capítulo 9, pero eso lo vamos a ver, que ustedes ya saben. Próximo domingo. ¿Qué les parece si oramos al Señor que Él nos ayude en esta situación?